Mi faceta de muralista surgió como la evolución natural de mi concepción del proceso pictórico. Y básicamente por 4 razones. La primera de ellas es que no es lo mismo pintar un cuadro que pintar un mural. Esto parece una obviedad, pero me gustó muchísimo analizar de manera activa cuál podría ser la diferencia. Y la diferencia fundamental entre pintar un cuadro y pintar un mural es que una pared no la puedes convertir en suelo. A ver si soy capaz de explicar esto. Cuando uno pinta un cuadro, puede decidir básicamente 2 circunstancias. Si la tela la acopla a un bastidor, luego imprima esa tela en ese bastidor y posteriormente comienza a pintar el cuadro, o no acoplar, no grapar esa tela a ese bastidor e imprimar esa tela sobre el suelo. Esto posibilita algo fundamental, y es que ya el cuadro no se convierte en un plano al que afectan los 4 puntos cardinales geográficos, norte, sur, este y oeste, pero que los pintores conocemos como arriba, abajo, derecha e izquierda. Esto por un lado. Y por otro, cuando el lienzo no lo pintamos en vertical y lo pintamos en horizontal, esta aparente anécdota convierte la pintura en un proceso en el que ya no solo trabaja nuestro cerebro conectado a nuestras manos, sino que podemos conectar todo nuestro cuerpo, no solamente las manos o los brazos y el final de esos brazos que conocemos como manos, sino que el pintor se convierte en un bailarín. Puede caminar sobre el lienzo y, sobre todo, obvia por completo el concepto de norte, sur, este y oeste. Esto, si lo unimos a otra circunstancia fundamental, que es lo que los físicos nos han denominado la fuerza de la gravedad, nos da idea de qué estamos hablando. La gravedad es la fuerza más importante que tiene que tener en cuenta un pintor. ¿Por qué? Porque la pintura cae siempre hacia abajo. La pintura nunca cae hacia arriba. Otra aparente perogrullada, pero que hace que todo lo que le sucede a un lienzo en el suelo sea no solo diferente, sino totalmente distinto que lo que le sucede a un lienzo en vertical. Si pintamos un lienzo en vertical, y aquí ya estoy hablando de mural, debemos dar por sentado que la pintura que coloquemos en ese soporte tenderá a caer. Así que aquí ya hay que tomar una decisión fundamental, y es la de que debemos saber confeccionar de manera física y química la pintura que vamos a aplicar sobre ese soporte, que no olvidemos que en el caso de una pared, de un muro, es totalmente sólido. Si yo confecciono para aplicar en la pared una pintura demasiado espesa, a lo que tenderá esa pintura es a precipitarse hacia el suelo, a abandonar el soporte vertical, a craquelarse, a agrietarse. Esto, aunque siempre lo tiene en cuenta un pintor, en el caso de un mural es definitorio no solamente del resultado, sino sobre todo, como digo, del proceso pictórico. Y también, por supuesto, viceversa. El pintor debe darse cuenta de que si la pintura que prepara es demasiado líquida, esta siempre tiende a chorrear. Estas 2 circunstancias prácticamente aisladas definen cómo se concibe y, sobre todo, cómo se pinta un mural. La segunda razón es que mi proceso pictórico habitual, aquí, en mi taller o en cualquiera de mis talleres pretéritos, siempre ha contemplado los obstáculos
como parte de mi actividad. Y cuando digo obstáculos, quiero decir los autoimpuestos, los que no son necesarios en el proceso. El cliente, cuando te propone un mural, básicamente te informa de dos situaciones. La primera es qué es lo que quiere que le pintes y, por ende, qué es lo que no debes pintarle. Y dos, en cuánto tiempo se lo vas a pintar. Esto es algo que a mí me resulta muy activador y absolutamente apasionante. Saber, digamos, que no me puedo demorar una eternidad pintando ese mural. Tengo un tiempo acotado. Y por otro lado, me encanta poner todos mis recursos gráficos y conceptuales al servicio del gusto o de la petición de otra persona. La tercera razón se desprende de lo que recién comentaba al principio. En los últimos 45 años, desde el año 1978 en el que pinté mi primer lienzo, justo se cumplen este año 45 años desde que comencé a pintar, digamos, de forma seria, 2/3 partes de mi producción pictórica las he pintado en el suelo y el tercio restante motu proprio en vertical, en lienzos, en dibujos o, y aquí entra el muralismo, en soportes inmuebles. Esto es algo que me encanta abordar. Me encanta llegar a un lugar sabiendo que debo pintar en vertical y también que debo olvidarme de mis dedos, de mis manos con las que suelo pintar, el apéndice o los apéndices, los 10 apéndices que suelo utilizar para usar brochas, rodillos, pinceles, para mezclar pinturas, para pesar pigmentos y también de los dedos de los pies con los que también pinto y convertirme todo yo en una máquina de pintar. En otras palabras, el muralista deja de pintar con las manos o con los pies y pinta con todo el cuerpo. Es el bailarín de las superficies y esto por una razón, porque cuando se pintan 1000 metros cuadrados no es lo mismo que cuando se pintan 4 metros cuadrados. En 4 metros cuadrados un pintor puede moverse de manera más o menos fácil teniendo en cuenta su propia antropometría. Da igual que haya pintores más altos, más bajos, más gruesos o más delgados, pero 1000 metros cuadrados, 500 metros cuadrados, 250 metros cuadrados e incluso 50 metros cuadrados no son abarcables a escala humana. Y también hay que tener en cuenta que los murales suelen pintarse en andamios o en resortes hidráulicos que nos posibilitan que nos podamos ir trasladando de unos puntos de la pared a otros. En cualquier caso, cada vez que estamos pintando una pared, por ejemplo, sigo con el ejemplo de 1000 metros cuadrados, tocamos la pared con nuestro cuerpo, pero no podemos alejarnos para contemplar la totalidad. Eso sería inviable porque tardaríamos meses en pintar un mural. Y la última razón por la que también practico el muralismo, además del trabajo de taller estricto, es que yo nunca trabajo con bocetos previos. El cliente nunca sabe el mural que le voy a entregar. Pero es que no solamente no lo sabe el cliente, es que no lo sé ni yo. En el briefing, lamento que no se utilice una palabra en español, el cliente me comenta lo que quiere que le pinte, lo que no quiere que le pinte, que es a veces más importante que lo primero, las reglas que no me puedo saltar. Por ejemplo, hay clientes que me dicen, el mural lo quiero solo en color negro, ahí ya no puedo utilizar otro color. Esto, evidentemente, no solamente es un obstáculo,
se entiende, sino que además es una cortapisa. Y entonces pues uno ya sabrá lo que tiene que hacer para que la imposibilidad, entre comillas, de utilizar policromía no afecte que el resultado sea soso o menos interesante que un resultado policromado. Pero también esta cortapisa puede ser, o estas cortapisas pueden ser, de naturaleza muy distinta. Por ejemplo, Jack, quiero que me pintes unicornios, zanahorias y cipreses, pero en ningún caso quiero que me pintes toros, lagos y gaviotas. Entonces ahí, el mismo día que yo me subo al andamio, debo resolver toda esa iconografía que he de practicar para el cliente. Digamos que el cliente se fía de que yo me conduzca por esos senderos, y de hecho así lo hago, pero es que además lo que yo debo hacer es que eso que debo entregar, lo debo entregar en un tiempo X. Y entonces el proceso consiste en adaptar el tiempo que tengo, a veces son 5 días, a veces son 15, pero en general, en abrumadora mayoría, ese tiempo del que dispongo para pintar un mural es una sola sesión continua. Accedo al inmueble a las 8 de la mañana, digamos, y me voy del inmueble a las 8 de la tarde, de modo que en 12 horas debo tener listo el mural. De modo que ahí también uno debe trabajar con su cronómetro interior y a la vez que el resultado no se vea afectado negativamente por el hecho de tener el cronómetro como espada de Damocles. El recurrente entusiasmo que siento cuando me levanto una mañana y sé que debo pintar un mural viene dado por el hecho de que todas mis alertas de estrés trabajan para que sea posible que yo pueda practicarlo de manera artesanal y a la vez hacerlo en ese tiempo marcado. Creo que esa sensación entre de no saber si uno será capaz y de, en el 100% de los casos, constatar que sí lo fue, que sí fue capaz, es quizá lo más apasionante de pintar murales.